Como siempre, nosotros intentando acercar a la verdad, al derecho, a la realidad, al momento actual que vivimos, discordante muchas veces, porque hemos tenido que arrasar con la verdad. No hemos podido nosotros detenernos. Una particularidad muy importante para nosotros es que el técnico conozca la verdad. Y nuevamente las confusiones, nuevamente los engaños, nuevamente las mentiras. ¿Por qué celebrar el 6, el Día del Técnico? ¿Qué otro día no se debe celebrar? Seguimos en el mismo debate, improductivo, mentiroso, decadente con la norma, para poder engañar al técnico, confundir al técnico de una gran realidad, de una gran verdad. Yo lo vengo explicando de una y de otra manera para que se pueda comprender qué es el técnico, pero también hay que sostener el debate alturado que debe de darse por la ley. ¿Y cuándo cambia todo esto? Bueno, para nosotros cambió el 23 de junio. Para nosotros el cambio fue el 23 de junio. Para nosotros fue cuando logramos la ley. Hola, Tiagui, ¿cómo estás? Entonces, ¿cuándo, digamos, podemos nosotros decir, no, ahora sí, ya, no, lo logramos? Para nosotros, lo logramos el 23 de junio. Así es, el 23 de junio tenemos ley. El 23 de junio lo logramos. Vencimos a todos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Pasó algo el 23 de junio del año 2005? No pasó nada. ¿Pasó algo en ese momento? No, a nadie le importó. ¿Alguien consideró, alguien valoró, alguien agradeció, alguien reconoció, alguien se dio cuenta de lo que estaba recibiendo? ¿Alguien pudo decir, Dios mío, gracias, nos dieron una ley? ¿Alguien pudo darse cuenta? No, para nada. Todos intentaron tapar el día, todos intentaron, ¿no es cierto?, poder tapar, esconder. ¿Y qué cosa querían esconder? Que tenías una ley. ¿No es cierto? Y te llevaron a ser técnico de enfermería, te llevaron a que te celebren el día, te llevaron al mismo lugar que nunca deberías haberte quedado. Ya tienes ley. No, no importaba que tuvieras ley. Ya tienes grupo, no importaba que tuvieras grupo. Ya tienes derechos en una ley, no importaba. ¿Por qué? Porque tenías el punto de partida, eras mayor de edad, podías decidir tu futuro. Y es más, ese 23 de junio se articulaba al fin tu grupo. ¿Y quiénes son tu grupo? Bueno, la ley fue muy honesta, aplicó al titulado y al no titulado, pero fue muy injusta, olvidó al titulado. A pesar de eso, nosotros seguimos adelante trabajando para que se pueda comprender por qué el día 6 de mayo no es tu día. Porque el de 6 de mayo no te representa. ¿Por qué tienes que seguir insistiendo en pertenecer a estamentos que te hacen daño? ¿Por qué tienes que seguir insistiendo, ¿no es cierto? Y ahora lamentablemente, ¿no?, engañando, ¿no?, mintiendo. ¿Acaso el día del técnico es un día de celebración? Es un día de humillación. Es un día de abuso de autoridad. Es un día de desorganización. Claro, porque imagínate, ¿no? Tienes una ley, la 28561, la del técnico asistencial, y no lo entiendes. Y no lo entiendes porque no lo debas entender, sino porque tienes enemigos detractores. ¿Y quiénes son? Los mismos técnicos. ¿Y por qué los técnicos se han vuelto enemigos o detractores?
porque nunca hicieron nada, porque toda la vida fracasaron, porque nunca tuvieron un principio, nunca, nunca, absolutamente nunca lograron nada por nosotros. No nos dieron absolutamente nada. ¿Y por qué no nos dieron nada? Mira, yo en ese sentido, yo no sabría si decirte, ¿no es cierto?, que no tenemos nada, ¿no?, porque hicieron tal o cual cosa, o no tuvimos nada porque no supieron esto o aquello, o no tuvimos nada porque simplemente estaban abocados a otra cosa. Lo que fuera. Claro, porque yo no debo decirte eso, tú lo tienes que saber. Dime, ¿qué celebras el 6 de mayo? Ahora ya hay un documento más que dice el 29 de junio, interesante, ¿no? Entonces muchos colegas quieren seguir insistiendo sobre lo mismo, no tienen vergüenza y tratan de desacreditar. ¿Desacreditar qué? Desacreditar la ley del técnico. Mira, vamos a sacar a la CONTAP de este juego y vamos a hablar claramente qué es lo que le corresponde al técnico. Al técnico le corresponde darse cuenta que tiene una ley. Al técnico le corresponde darse cuenta que está agrupado. Al técnico le corresponde reconocer de que tiene ahora una ley que lo ayude a organizar. Pero lamentablemente no le interesó. No le importó. Abandonó. Dejó su responsabilidad, no asumió su compromiso, no asumió su dirección, no asumió su ley, no la cuidó, no la defendió. Muchos dicen, yo no sabía nada, pero esos mismos que dicen, yo no sabía nada, actúan en contra. Muchos dicen, yo recién me entero, pero muchos que dicen, recién me entero, actúan en contra. ¿Pero por qué? Porque muchos sabían la existencia de la ley. Pero simplemente a muchos no les interesó, no les importó. Y otros intentaron irrogarse, robarse la ley o decir que ellos lo habían logrado. ¿Pero qué tenía que ver la ley? La ley en sí no te daba nada. Pero era un gran triunfo, un gran logro, una gran victoria, una gran celebración que no quisieron celebrar. Que les envenenaron el alma, les envenenaron el pensamiento, les envenenaron. No hubo nadie absolutamente que resaltara la ley del técnico. No hubo nadie que dijera, oye, tenemos una ley. No hubo nadie. Y todos o escondieron o simplemente la desacreditaron. Así la ley pasó inadvertida, 23 de junio, a nadie le importó. Bueno, no a nadie, yo no celebraba otro día que no sea el día de la lucha. Estuve, ¿no?, en el desierto muchísimos años intentando que el técnico reaccionara. No celebraba, ¿no?, un día de esclavitud, de humillación. Todo el año soy humillado para que en un solo día me digan, sí, este día lo tienes que celebrar porque yo digo que lo celebres. No, para nada, para nada. Así que muchos años estuve predicando en el desierto que tenía que celebrarse el día de la ley. Y no solamente porque a uno se le ocurriera, no. Habíamos trabajado porque el técnico no tenía una ley, no lo tenía, no existía un día. Celebra el MINSA una fecha, de salud celebra otra fecha, las clínicas particulares. No había un día central. Y al momento de trabajar el proyecto ley o el anteproyecto ley de la ley del técnico, señalamos que deberíamos tener que cuando logremos la ley, ese día sea el día del técnico, cuando tengamos ley. Ese fue el acuerdo. Entonces no fue un momento, no. Fue un acuerdo también. ¿Pero para qué? Para tener una fecha todos por conjunto. Pero lamentablemente, es una pena decirlo, a nadie le importó. Y a nadie le importó porque todos tiraban para otro lado, todos jalaban lo contrario, todos jalaban intereses para ellos mismos, intereses para sus organizaciones, intereses para sus cargos, intereses, ¿no es cierto?, para poder dejar al técnico en la mayor esclavitud, intereses para mantenerlo desorganizado, intereses para no alcanzar la profesionalización, intereses para poder seguir manejando, teniendo cargos dirigenciales. Solo para eso. Nunca realmente, jamás se preocuparon.
Y digamos, ¿cómo se da el cambio? ¿O cómo hay una reacción? ¿O cómo esto empieza a moverse? ¿No es cierto? ¿Cómo empieza a tomar cuerpo? ¿Cómo empieza la gente a preguntarse? ¿No? Las primeras llamadas que me hicieron, las conversaciones que tuve, ¿no? Las convocatorias que me empezaron a dar, ¿no? Y, bueno, empezaron a preguntarse, quiero saber la historia, quiero conocer la historia. Algunos pensaron, ¿no es cierto?, que el facilismo, ¿no es cierto?, nos iba a llevar a pactar. Algunos se equivocaron y dijeron, no, vamos a rescatar la historia, pero nos vamos a aprovechar de ella. Se equivocaron totalmente. La CONTAP no podía actuar de esa manera. Y los primeros rechazos que tuvimos nosotros ante tal actitud de engaño era rechazar lo que estaban llamando profesionalización. ¿No es cierto? Que el técnico iba a pasar a ser profesional, llevando un curso especial, ¿no es cierto?, dictado por la SUNEDU, de allá por los 2017, que cobraban una cantidad enorme de dinero. Y empezamos a denunciar. Entonces nosotros no estábamos regresando a pactar. Y desde el nacimiento, ¿no es cierto?, de la nueva CONTAC, no aceptamos absolutamente nada, nos mantenimos firmes. Eso nos llevó a tener serios ataques, eso nos llevó, ¿no es cierto?, en particularidad para intentar destruirnos nuevamente. Teníamos que resistir, no teníamos una salida, teníamos que continuar adelante. ¿Pero por qué? Porque para nosotros era muy claro que el técnico debía comprender que tenía la capacidad de organización, que tenía la capacidad de comprender que era su ley. Pero no lo entendieron. ¿Y cuándo el técnico empieza a preguntarse? Cuando llega el decreto legislativo 1153. ¿Qué pasó el año 2013? ¿Qué sucedió el 2013? Bueno, se dio la reforma de salud. Llegó el decreto legislativo 1153. Y en ella nosotros. Ahí está. Ahí realmente vino la preocupación. Nadie sabía absolutamente nada, nadie decía absolutamente nada y nadie comprendía absolutamente nada qué estaba pasando. ¿Y por qué no lo entendían o por qué no lo comprendían? Porque todos estaban en contra de la 1153. O sea, todos, sin excepción, estaban en contra de la 1153. Nos llamó poderosamente la atención. Empezamos a hacer los primeros bosquejos sobre la conveniencia de una reforma, sobre la conveniencia de la separación de la parte asistencial de la parte administrativa, sobre la conveniencia de una pirámide del equipo médico, sobre un reglamento. Lo que jamás nos imaginamos era que nos iban a sacar de ella en los aspectos de niveles y económicos. El resto lo cumplieron. Por eso no te quieren contar la verdad y no te la quieren decir y ni te la van a decir. El decreto legislativo 1153 vino para dar los nombramientos al 20%. A ver la zona de Brain, las zonas alejadas, la zona de fronteras, los pagos de servicios críticos, los bonos por metas. Y así. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo una situación en la cual marcó una diferencia y un inicio de lo que era el equipo, lo que daba el reglamento de la 1153 y las normativas que en ella venían, e intentaron esconder y tapar que quien había logrado articular dentro del decreto legislativo era la ley del técnico asistencial 28561. Ese es el meollo del problema. ¿Y por qué es el meollo del problema el decreto legislativo 1153? Porque el decreto legislativo 1153 es meritocrático, debe reconocer los títulos, debe reconocer escalas remunerativas en las mismas condiciones.
o maravilla, el Ministerio de Salud no quiso reconocer, no se dio lo que tenía que darse. Entonces empezó una situación que, digamos, se estaba recibiendo una parte del decreto legislativo 1153, pero lo que estructuralmente correspondía como nuevo grupo o como titulados, entre ellos el 55%, los 5 niveles o las escalas remunerativas acordes al equipo médico, empezaron a caer. Empezaron a caer. Pero no solo eso, se perdieron el derecho a la bonificación por hijo y el derecho que correspondía, ¿no?, en la 276, sepelio y luto. Entonces, cuando todo esto se dio, empezó ya otro interés. Primeramente negaron la 1153, negaron la ley del técnico, escondieron, pero ya luego cambiaron. Ya no atacaban la 1153, ya no atacaban la ley del técnico, ahora querían pertenecer, ahora querían estar dentro. ¿Pero por qué? ¿No? Como señalé en el video ayer, antes de ayer, ¿no?, de que se había cerrado la 276. Y que eso había causado, ¿no?, un efecto, ¿no?, de que muchos no entendían por qué sí en la parte asistencial y por qué no en la parte administrativa. Y se señaló con claridad que no tenían ley, que debían tener ley. Pero no querían tener ley. ¿Pero por qué no quiere tener ley? Porque prefieren mantenerlos sin ley, a todos por igual, a un trato por igual, sin ley. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de ellos? Apropiarse de nuestra ley, quedarse con nuestra ley, quitarnos la ley. Y eso fue lo que hicieron. El año 2020 nos quitan la ley. Y nuestra ley, por el decreto de urgencia 016, artículo 9, y la resolución 421-2020, nos quitan la ley. Así es fácil. Y la ley especial, la ley del técnico de trabajador asistencial, pasó a ser la ley del trabajador administrativo, del trabajador artesano, del trabajador que no le correspondía pertenecer a esa ley. ¿Pero por qué? Porque en el marco de la 1153, meritocráticamente, se tiene que tener las condiciones meritocráticas para poder alcanzar o tenerlas. Eso es lo importante. No se tuvo. Y empezamos a perder. Y ahí recién, por segunda vez, recién se empieza a entender o a comprender cuál era la pérdida. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? No se entendió porque lamentablemente nunca nos avisaron. Recién el año pasado nos hemos enterado. Entonces la ley que teníamos, especial del técnico y trabajador asistencial, deja de ser una ley especial para pasar a una ley general. Y eso nosotros le hemos señalado que no lo vamos a permitir. No puede ser que una ley que nos ingresa al decreto legislativo 1153 no haya recibido las condiciones que le corresponde el aspecto meritocrático. Y ahí viene el otro problema. ¿Y cuál es el otro problema? Que no supieron comprender o plantear el movimiento, o no supieron entender las normativas legales. No supieron. Entonces, ¿qué hace la organización? Plantea, reformula que el técnico deba ser identificado y profesionalizado con igualdad en la 1153. Empieza la lucha del titulado de instituto. Oye, pero si la ley del técnico es para todos. Sí, es para todos, pero acá el problema era de que los únicos que no estamos reconocidos o identificados somos los titulados de instituto. Y ahí empieza el encontrón entre nuestra organización, que representa solo al titulado de instituto, con las organizaciones. Inclusive tuvimos un problema interno en las cuales nos intentaban decir, ¿no es cierto?, los que estaban agremiándose, que nosotros teníamos que representar también al auxiliar.
Tuvimos reuniones en las cuales zanjamos el tema con un amplio debate, con una amplia discusión, que nosotros no podíamos llevar ante un planteamiento meritocrático, ante un planteamiento de modernidad del Estado, ante un planteamiento de un nuevo grupo, colegas que no tuvieran título, no podíamos hacer eso. Y que ellos no tenían o no podían construir o no podían alcanzar el derecho de poder alcanzar un nuevo grupo. No tenían la posibilidad, y si lo llevábamos ya no se va a causar. Entonces fue un conflicto interno que se dio, que se entendió, que se comprendió de que la lucha a través de la CONTAP era por el titulado. Seguíamos la lucha y es más, ¿no? Tuvimos serios ataques sobre ese momento y creamos, ¿no es cierto?, ¿no?, nuestras eslogans, ¿no?, que no se entendía. Para que se pueda entender, somos el tercer grupo ocupacional del equipo médico. Ese eslogan que nosotros creamos, gracias a Dios, para poder comprender o para poder identificar o para poder saber quiénes somos, nos costó mucho. Pero se pudo comprender y empezamos nuevamente a retomar la dirección. Dirección que nos las querían quitar, dirección que intentaban frenar, dirección que empezaban a descarrilar, dirección que intentaron desacreditar, dirección que no han podido detener, porque acá el único perjudicado, acá el único desacreditado, acá el único discriminado, acá el único con abuso de autoridad es el titulado. El titulado, gracias Marisol, el titulado, muchas gracias, te agradezco. Entonces, el titulado es el único desconocido, por eso que les replanteaba que se debe de alcanzar la escala homologativa renumerativa que se tenía el año 2013 dentro del decreto legislativo 1153. ¿Y cuál es esa escala? La separación que existe entre el primer nivel del segundo grupo, ¿no es cierto?, con el tercer nivel. Y eso significa una separación, gracias, una separación del 10%, y económicamente hablando es de 5.300 a 4.770. Entonces, han querido engañar, han querido distraer, han querido confundir, pero nosotros, por la experiencia que tenemos en el movimiento, planteamos cuál es la escala remunerativa y homologativa. No me digan que me van a crear un grupo. ¿Cuánto económicamente le corresponde al siguiente grupo? Y ahí viene el problema. Justo ahí viene el problema. Y es más, señalamos de que no se puede tener discriminado a un grupo ocupacional. Pero nunca lo comprendieron desde el aspecto de titulados y plantearon la aplicación de la 25333 mal planteada. ¿Pero por qué mal planteada? Porque no comprendieron, buenas noches Venezuela, no comprendieron que para poder alcanzar un derecho se tiene que establecer en las mismas condiciones que el equipo tiene. ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones son que todos tienen 5 niveles, que todos tienen, ¿no es cierto?, un nivel económico, que todos pertenecen al equipo médico. Y nosotros teníamos o reunimos todos los requisitos. No hay uno que no reunimos de más. Y no solo reunimos los requisitos legales, como 2 leyes, la 28561, que nos señala que somos técnicos asistenciales, o como la 25333, que nos señala como profesionales, sino que tampoco nos dieron el 55% de las bonificaciones de guardias. Tenemos un exceso, ¿no es cierto?, de niveles exagerados, 16 niveles absurdos, abusivos, discriminativos. Entonces le hemos planteado, y ahora están en una reformulación que nosotros estamos queriendo que nos digan que esa reformulación debe de tener los efectos económicos que debe de alcanzar el titulado en el nivel que siempre lo tuvo. ¿Y cuál es el nivel que siempre lo tuvo? SPE. La diferencia ahora es que hay que tener 5 niveles en escalas renumerativas acordes al equipo médico desde 4.770 con una separación de 10% por escala. Y que en ella no pueden ingresar los que no tengan un título en nombre de nación. Y muchos nos han preguntado qué malo que eres, ¿por qué los dejan? No es que, a ver, los perjudicados, los discriminados, los que están cometiendo, ¿no es cierto?, olvido en estas escalas no son los auxiliares,
No son los no titulados, son los titulados. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que deberíamos estar dentro del reconocimiento de la base piramidal del equipo médico. Somos nosotros, no son otros. Y que paulatinamente debe de comprenderse de que las escalas salariales homologativas remunerativas del equipo médico asisten, comprenden escalas que deban ser concatenadas en escalas remunerativas que alcancen ese derecho. Entonces, ese planteamiento para nosotros no ha sido absolutamente nada fácil. Ese planteamiento le hemos tenido que pasar por varios debates que, ¿no es cierto?, nos han dado la razón, debates que no nos han negado, debates que no... Entonces, oye, dime si tienes la razón, si tu planteamiento es bueno, si hay que reconocer los titulados, si hay que dar 5 niveles, no, ¿por qué no lo reconocen? Porque no tenemos la fuerza. ¿Por qué? Porque para poder tener una fuerza muscular hay que tener una mayor cantidad de sindicatos y hay que tener federaciones exclusivamente, como lo hemos planteado a través de la conta chaquetas blancas, solo de titulados en todas las especialidades: enfermería, nutrición, farmacia, rayos X, laboratorio de odontología y rehabilitación. Entonces, ¿qué necesitamos? La fuerza. Ahora, la razón la tenemos. Posiblemente, bajo la razón, nuestro planteamiento, nuestro lineamiento, nuestra lucha alcance el desarrollo y se reconozca como debe de ser. Y de repente, Dios mediante, no haga falta formar un sindicato más. Pero sigue siendo inconcluyente y sigue siendo improcedente de que se aplique una normativa a un titulado y no exista esa organización que respalde o regule o cuide que esos derechos sean debidamente aplicados a quien corresponde y cuidados y cautelados a quien le corresponde. Esa sería la otra parte peligrosa. Pero la otra parte peligrosa también es que no puede ser que a tu ley, que es de técnicos, ¿correcto?, ya, de técnicos titulados de instituto, le hayan hecho ingresar un personal que no corresponde. Ese personal que no corresponde se lleva un presupuesto que le corresponde o le asiste a nuestro grupo ocupacional, perjudicando el análisis económico a alcanzar. Perjudicándolo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, recuperar nuestra ley. Recuperar lo que nos corresponde, lo que nos asiste. ¿Por qué? Porque un grupo ocupacional debe tener su propia ley. Nosotros tenemos nuestra propia ley. Un grupo ocupacional debe representar solo a su grupo. Bueno, pareciera que acá intereses ajenos, intereses, ¿no es cierto?, de otros, ¿no es cierto?, es quedarse con nuestra ley, apropiarse de nuestra ley, estar en nuestra ley sin reunir los requisitos. Entonces algunos pueden decir, no, pero ahí está otra ley. No, a ver. En el marco legal, en la normativa legal, tu ley es la que te regula como grupo ocupacional. No pueden mezclarte con no correspondientes. Pero para poder mezclarte, oh maravilla, ahora resulta que los administrativos son trabajadores asistenciales. Oh maravilla, ahora resulta que los trabajadores de servicio son técnicos asistenciales. Oh maravilla, resulta que los artesanos ahora son técnicos asistenciales. ¿De aquí a cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Y el argumento que se ha usado es que ellos, ¿no es cierto?, reciben una persona, le comunican, le alcanzan un ticket, le alcanzan la silla de rueda, o sea, cualquier situación, ¿no?, que para ellos era conveniente, no, eso los hace asistenciales. ¿En qué momento, en qué situación, en qué circunstancia eso se ha regulado de esa manera? No, es que el papá, en este caso el Ministerio de Salud, que debería velar por los derechos o cuidar las leyes, ¿no es cierto?, o equiparar lo que corresponde, no le importó. Y perjudicó demasiado, perjudicó mucho, porque acá no podían ingresar auxiliares. Han ingresado auxiliares argumentando que la ley dice auxiliares. Acá no debían ingresar sin título. Han ingresado personal que no corresponde sin título. Acá no tenían por qué haber ingresado quienes meritocráticamente no tienen un título. Han ingresado porque han tenido todo el poder para hacerlo. Se han aprovechado las circunstancias del COVID en el año 2020 y hoy ellos, teniendo la capacidad, la fuerza, el poder de tener su propia ley, de tener sus propios derechos articulados,
por sus organizaciones sindicales de mucha fuerza, de mucho peso, de mucha capacidad, de mucha logística, de mucho movimiento político, no lo hacen. Pero no lo hacen ¿por qué? Porque nos quieren controlar, porque no quieren una autonomía, porque no quieren que seamos capaces e independientes para seguir viviendo de nosotros, para seguir aprovechándose de nosotros, para no dejar que podamos desarrollarnos como debe desarrollarse a nuestro grupo ocupacional de titulado de instituto en todo lo que le compete, en todo. Cuando hablo en todo, es en todo, no solamente en escala remunerativa, no solamente es remuneración, es en la convalidación, es en el colegio, es en el detalle de que tú puedas estudiar una especialización. Pero no solamente en ese detalle, también en los derechos humanos de las personas, a que un equipo médico esté completamente equiparado de titulados y brinde la calidad de atención, cuidando los derechos humanos de las personas de ser bien atendidas. Entonces, cuando empezó todo el cambio, cuando se pudo comprender, cuando se pudo entender. No se quiere entender, no se quiere comprender, no se quiere aceptar la independencia del técnico, no se quiere entender la independencia que debe alcanzar, no se quiere comprender. Y por todos lados intentan frenarla de muchísimas maneras, engañando, mintiendo, diciendo cosas irreales. Y nosotros hemos salido a decirle, a ver un momentito, las personas, la calidad de atención, ¿quién la debe dar? El titulado. El grupo, ¿de quién debe estar conformado? De titulados. La organización sindical, ¿quién la debe dirigir? Nosotros mismos. Los niveles, ¿cuántos tienen que ser? Igual al resto, 5. Las guardias, ¿cuántas? 55%, igual al resto. Las escalas remunerativas, ¿cuántas tienen que ser? Acordes, deben separar una cantidad mínima. Está bien, 4.770, es acorde. Entonces hemos venido sosteniendo los debates, la lucha, con título en la mano. ¿Y cuál es el detalle acá? 2 cosas. Una, muy importante, que nadie nos puede negar que tenemos razón. No la puede negar. Y 2, también importante, que necesitamos estar mejores organizados, tener más sindicatos, tener más fuerza sindical a nivel nacional, tener más federaciones, construir los locales y los terrenos que deban haber en todos los departamentos del Perú para descentralizar realmente un movimiento sindical acorde a los estudios que tenemos, acorde al título que tenemos, acorde a la representación que tenemos y rescatar nuestra ley, que casi ya está perdida, que nos va a costar un promedio de 200 soles por afiliado, casi más de 6.000 afiliados, ¿no es cierto? Y estamos en un debate terrible y tremendo, porque sí, hay que decirlo con claridad, muchos, por no decir cientos de los nuestros, no quieren comprometerse, no quieren denunciar, no les importa que la ley haya sido violada, no toman en consideración, mientras otros, gracias a Dios, están avanzando y comprendiendo cuán importante es tener o rescatar la ley que siempre tuvimos. Entonces, el aspecto interno, organizativo, se tiene que dar. No entiendo esa parte. Tenemos que tener una representación de titulado de instituto en el Perú. No la pueden frenar, no la pueden detener. El argumento legal y técnico lo tenemos. Lo tenemos. No hay razón legal, como lo venimos sosteniendo, para negarnos ese derecho. Entonces, ¿qué nos falta? Brazo muscular, sindicatos, federaciones que sigan impulsando, pero sobre todo, sacarnos esta lamentable, ¿no es cierto?, resolución ministerial y decreto de urgencia que invadió nuestra ley, para recuperar la propia dirección y autonomía, para profesionalizar al técnico. Entonces ahí está el gran debate. Soy técnico de enfermería, soy técnico asistencial, ¿qué día debo celebrar? ¿Por qué no puedo celebrar los 6 si es mi día? Mi título dice el 6 es celebrar. No entendieron, no comprendieron, siguen viviendo en el pasado. Los quieren llevar a seguir viviendo en el pasado. Es tan sencillo decirle a los colegas, mira,
siéntense acá, vamos a hablar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Vamos a hablar la verdad. Acá no vamos a mentir, acá no vamos a engañar. Si tú sabes la verdad, tomará la decisión. A ver, dime cuál es la verdad. La verdad es que la CONTAP luchó por los técnicos, por los auxiliares, por los titulados, allá por los 2005 y nos dio una ley. Y en esa ley estamos todos agrupados y esa ley, el año 2013, es reconocida por servir en carreras especiales, es una ley meritocrática e ingresa al decreto legislativo 1153. Pero en la 1153 le pusieron trabas y barreras para que el titulado no se reconozca, es decir, quisieron mantener la discriminación de más de 33 años. Bueno, en parte se puede entender porque no había quien defienda al titulado. Nadie se atrevió a defender al titulado, nadie quiso defender al titulado y defendieron a todos por grupo y no comprendieron que se tenía que defender la esencia. Y la esencia era que ya existían institutos, ya existían egresados de institutos que ellos tenían que empoderar a su grupo, la dirección de su grupo. No es que ellos sabían que tenían que hacer eso, pero no lo querían hacer, porque eso involucraba que si reconocían al titulado, tenían que reconocerle la escala homologativa. Y era mejor tirarlo para abajo. ¿Y cómo lo seguimos tirando para abajo? No reconociendo al titulado. Pero como vieron que ya empezó a llegar la CONTAP a reactivar, a señalar cuál es el propósito, el camino, cuál es la ley, cuál es la meritocracia, cuál es el 2533, cuál es la mejor aplicación del derecho, del artículo 1 de la Constitución, del artículo 28, del artículo 2 y 2 de la Constitución, igualdad de derechos, quién es el que debe estar reconocido a las personas. Empezamos a argumentar, a sostener y a luchar. Ahí vino la invasión para que perdiéramos la autonomía y la capacidad que debemos tener con nuestra ley. Solo los técnicos. Y nos mezclaron con otros trabajadores para perder esa representatividad y esa independencia al momento de conversar. Nos mezclaron con todos para que ya no pudiéramos, ¿no es cierto?, sustentar, que no. Igual hemos seguido adelante, igual hemos denunciado, igual hemos debatido y hemos llegado a los niveles que hemos llegado. Y esperamos que los técnicos titulados en todas las especialidades puedan comprender que es importante defender su ley, pero también sus escalas, sus niveles, su remuneración. Y no se trata solamente de alcanzar a ser reconocidos como técnicos. ¿Pero por qué? Porque más allá del título está la ley y más allá del nombre está la problemática, que no la quieren comprender. Pero es que no la quieren comprender, no. Simplemente trabajan en contra para que el técnico no alcance el desarrollo. Pero ahí estamos nosotros, que hemos señalado que es un profesional asistencial. Profesional por título y asistencial por la ley. Son dos leyes que respaldan, ¿no es cierto?, el principio de un nuevo grupo ocupacional. Son dos leyes que señalan el nombre que le corresponde al titulado de instituto en su tercer grupo. Y es por eso que hemos señalado la creación de un nuevo grupo profesional asistencial, en base al equipo médico, en base al trabajo, en base a la normativa legal, en base a que la pandemia mostró la alta responsabilidad, la alta vocación que tienen los técnicos. Y que era correcto que este nuevo grupo se aplique, exista y se dé. Entonces ahora tenemos como tarea recuperar nuestra ley. Esperamos que los colegas sean conscientes en sacar al invasor, ¿no? Gracias, Fiona, ¿no? Y confiamos que Dios mediante ya se tome conciencia el técnico, que es tener tu ley. Y que no sigamos viviendo en el pasado, que pertenecemos a enfermería porque eso nos hace daño. No es conveniente pertenecer a enfermería. Es inconveniente, perjudicial, discriminativo y no nos da el desarrollo como grupo. Nos hace dependientes de otro grupo y no nos logra alcanzar. Entonces, aquellos que hoy trabajan en contra de nosotros, señalando que el título vale más, el título no vale, porque no está reconocido y jamás va a ser reconocido como un nivel y jamás será reconocido como enfermería, jamás de los jamases. En cambio, más probabilidad de lucha, de triunfo, de poder coronar para nosotros es que se mantenga el proyecto presentado por la CONTAP a través de que nosotros somos profesionales asistenciales.
no cogemos ninguna estructura, no avanzamos económicamente al segundo grupo, no tocamos ningún nombre, no chocamos con ninguna... ¿No? A ver, en las empresas tú, por ejemplo, tú no puedes tocar el nombre, ¿no? Porque inmediatamente tu producto va a ser dado de baja, porque hay una separación de nombres. Acá hay que entenderlo así. Las enfermeras tienen un colegio de enfermeros. No puedes tú ser profesional en enfermería. No puedes. Menos técnico en enfermería. ¿Pero por qué? Porque hay que explicarlo. Para hacer... A ver, en la 276 hay que comprender muy claro que solamente son 3 grupos. O eres profesional, o eres técnico, o eres auxiliar. No existe en la normativa legal laboral, por ejemplo, el técnico auxiliar. No existe el profesional técnico. Eso no existe. Solo existen 3 grupos. O eres profesional, artículo 9 del decreto legislativo 276, inciso A. O eres técnico o eres auxiliar. Nosotros somos profesionales, pero del tercer grupo, no del segundo, no del primero. El primero son los médicos. Primer grupo. En el segundo grupo está el cirujano dentista, el químico farmacéutico, el obstetra, el enfermero, el médico veterinario, el biólogo, el psicólogo. Nosotros que estamos ¿qué? Acá. Este grupo no existe. Este es el grupo que se tiene que crear, este es el grupo que debe de existir, y en este grupo no pueden ingresar los no titulados porque perjudicaría no solamente el desarrollo de nuestra organización, de nuestros agremiados, sino perjudicarían la salud, la modernidad del Estado y los derechos humanos de las personas, a la calidad de atención. Entonces, ¿qué se debe crear? Un grupo que existe en la realidad, que hay que identificar quiénes son los titulados. ¿Y cuál es la denominación o nombre que debe tener? Ninguno de estos nombres. Ninguno. Sobre todo, ¿no es cierto?, el que más nos puede perjudicar. Porque este nivel de acá es el que nos está perjudicando con este nombre. Porque se resisten y denuncian que nosotros nos estamos irrogando, ¿no es cierto? Entonces no podemos usar ese nombre. Y eso lo tienen que entender ya los técnicos y ellos representativamente, para que comprendan que lo que tenemos que hacer es profesional asistencial. Profesional de la salud, profesional asistencial. Ni técnico ni auxiliar. Porque no puede ser técnico profesional ni profesional técnico. Auxiliar ya no cabe, es obsoleto esa dominación, porque estamos hablando de una dominación que no tiene nada que ver con la modernidad y que en el equipo de salud no puede estar un personal que no está capacitado, preparado para brindar una calidad de atención. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que les hemos señalado, somos el tercer grupo ocupacional. Tenemos la ley 25333, somos profesionales. Tenemos la 28561, somos asistenciales. Se debe crear el tercer grupo, profesional asistencial. Ay. Tere, el título no vale para nada. No vale. No vale. Tu título, mi título, el de todos los técnicos, no vale para nada. Sea en enfermería, farmacia, nutrición, obstetricia, no vale para nada. ¿Y por qué no vale para nada? Porque el Estado no te reconoce los títulos de institutos superiores tecnológicos como tal. Y no te lo va a reconocer. ¿Y cuál es la única manera que la va a reconocer? Es aplicando la 25333 y la 28561 dentro del decreto legislativo 1153. ¿Por qué? Porque en una normativa no se habla de qué dice el título. En una normativa se habla qué dicen las leyes. ¿Correcto? Entonces los títulos no valen para nada. ¿Y cuándo van a tener valor los títulos? Cuando digan profesional asistencial y alcancen la remuneración equitativa al equipo médico y estemos acá como grupo debajo de todo el equipo médico. ¿Pero por qué? No es porque no existimos, no es porque nosotros, no, es porque existimos. Que falta identificar. ¿Y qué es lo que se debe de identificar? ¿Al auxiliar? No. ¿Al titulado? No. Y aquellos que no entienden en su cabeza, que quieren seguir peleando por el título, ya saben, la CONTAP no articula con ellos. ¿Y por qué no articulamos? Porque no quieren recuperar la ley del técnico asistencial, porque quieren que la ley del técnico asistencial sea administrativo, y porque ellos quieren defender al técnico de enfermería a toda costa. O sea,
Imagínate. Su argumento es que me reconozcan el título de técnico de enfermería. Ese es su argumento. Y que como técnico de enfermería te van a reconocer. Ese es su argumento. Y ese argumento que manejan estas organizaciones no entienden de que ese nombre ya está patentado. Y que no puedes usar ese nombre porque no nos representa como grupo profesional. Y que nosotros tenemos dos leyes. Entonces, ahí viene que hay que celebrar el Día del Técnico en Enfermería. Ahí viene, no, lo que para ellos es correcto. Vamos a celebrar, vamos a festejar el Día del Técnico. O sea, concientizan y manipulan y de esa manera manejan a la masa para que sigan celebrando un día que no corresponde, una fecha que no corresponde, ¿no es cierto? Y quieran imponer, ¿no?, un nombre que está patentado. Y quieran imponer para que solamente exista un titulado, y eso no tiene razón de ser. Ya se lo han denegado, se les han dicho que no, ya Servir les ha dicho que no. ¿Pero por qué? Porque Servir les responde, revisen Servir, en el informe técnico 00-1331-2023, Servir GP GSC. Entonces, ¿por qué insistes ser técnico de enfermería? Bueno, yo creo que ahí te das cuenta solamente con decirte de que date cuenta qué están insistiendo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, no? Quieren que tú sigas perteneciendo al colegio de enfermeros, quieren que tú sigas perteneciendo a las estructuras de enfermería, quieren que tú sigas perteneciendo a nosotros no pertenecemos a una estructura. No pertenecemos a un equipo concatenado en el equipo médico. No recibimos indicaciones de enfermería. Las enfermeras no dan indicaciones, la del médico. Pero estas personas creen que insistiendo, o sea, ellos creen que van a ganar el debate. No van a ganar el debate, porque justamente en el debate que tiene que darse en todos los establecimientos de salud es qué es lo que queremos ser, qué día vamos a celebrar, qué ley estamos planteando. Y mientras nosotros sigamos planteando lo mejor se hace, no lo peor. Claro, porque no puedes llevar un nombre patentado. No puedes desconocer dos leyes. Por eso que niegan este día del técnico, por eso que festejan los 6 de mayo para engrandecer sus ideales equivocados, sus luchas que nunca han logrado nada y mantenernos en las mismas condiciones de que no exista el cambio, que no exista la revolución, que no exista la lucha de alcanzar nuestro propio nivel, y quieren subyugarnos a otro grupo, subyugarnos, mezclarnos y tenernos junto con el auxiliar sin marcar la diferencia entre un titulado y uno titulado, porque el argumento de que mi título dice no vale para nada porque está chocando con esto. No vale para nada. Y ese argumento no lo tienen de ahora, lo tienen, ¿no es cierto?, intentando, no solamente ojo, que estoy diciendo, porque realmente quieren luchar. No luchan. Jamás de los jamases. La única organización que sale con sus títulos en mano a luchar somos nosotros. Con el título en la mano estamos luchando. Con el título en la mano estamos sosteniendo, debatiendo, rebatiendo, sustentando. Con el título en la mano. ¿Y qué dice el título? Es técnico de enfermería, técnico de nutrición, técnico de farmacia. ¿Qué va a decir? Pero nosotros no estamos diciendo que mi título se registre como tal. No estamos diciendo eso. Lo que le estamos diciendo es que mi título se reconvierta al nivel que le corresponde, que es muy diferente a lo que ellos hacen. Y que no tienen la vergüenza, no tienen la vergüenza. ¿Y por qué ellos no tienen la vergüenza? Porque nos quieren ver confundidos, ¿no es cierto? Que no tengamos dónde sustentar. Qué pena, pues. Qué pena. Nosotros ya estamos en la cresta de la ola, estamos a punto de coronar, estamos a punto de alcanzar nuestros derechos como deben ser. Aplicar dos leyes. No aplicar lo que no corresponde y seguir engañando, porque para eso entra, mira. Y seguir engañando, para que tú sigas celebrando tu día de esclavitud, para que tú no sepas tu ley, para que tú defiendas absolutamente un título y no defiendas lo que debas defender, para que tú te encuentres y choques acá y termines acá, dependiente acá, toda la vida acá. Y como no tienen ninguna forma de sustentar nada, se van a lo personal, no tienen otro sustento,
No tienen otra forma, no tienen un análisis, no tienen una lucha y salen defendiendo intereses ajenos, intereses extraños, intereses perjudiciales, intereses discriminativos, intereses que solo ellos saben por qué lo defienden. Pero no defienden lo correcto, lo legal, lo verdadero. Defender el título se profesionalice como la ley lo manda, como la ley lo señala. Y lo único que quieren hacer es que tú seas dependiente y que no se rompa esa cadena de mando, que sigas dependiendo de esa estructura. Y eso es incorrecto. Yo no tengo, en mi título, yo no soy colegiado de enfermería. Mi título puede ser profesional de enfermería, pero yo no soy para nada, ojo con lo que digo, colegiado. Y nunca voy a pertenecer a ese colegio, jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Por esa razón, las leyes se deben aplicar correctamente. Y la CONTAP lo ha señalado claramente. No festejamos los 6, festejamos el día de la ley. No se defiende un título, se defiende una ley. Y se aplican normativas legales, no títulos. ¿Pero por qué? Porque los títulos que se entregan no solamente es enfermería. Grave error, no solamente enfermería. Y ahí metieron la pata nuevamente, se equivocaron nuevamente y creyeron que formando una federación de técnicos en enfermería era la solución. O sea, desmembrar, desunir, desarticular, tratar de destruir a la CONTAP, tratar de desarrollar la CONTAP, formando sindicatos y federaciones y confederaciones de técnicos en enfermería, ¿no es cierto?, de auxiliares, ¿no es cierto?, intentando desacreditar, intentando desunir, intentando destruir la organización de una ley. La ley te abarca todo, todo. Técnico en enfermería, nutrición, farmacia, rayos X, laboratorio, obstetricia, odontología y rehabilitación. Es un todo. ¿No? Quieren desmembrar. ¿Pero para qué? Para servir intereses ajenos. Y díganme, ¿por qué no luchan por nosotros? ¿Por qué no luchan por los titulados de instituto? ¿Por qué no plantean lo que la CONTAP plantea? ¿Por qué no reconocen la lucha de la CONTAP? ¿Por qué no reconocen quién logró la ley? ¿Por qué no reconocen qué beneficios tienen en la ley? ¿Por qué no reconocen que la ley debe festejarse en el día de la aprobación de una lucha? ¿Por qué no reconocen que la CONTAP fue destruida? ¿Por qué no reconocen que a Juan Manrique Sala lo despidieron su junta, desaparecieron, desarticularon? ¿Por qué no reconocen que todas las vías se la han pasado atacando porque no quieren que exista un movimiento de titulados en el Perú? Que no quieren que exista una organización de titulados, que no quieren ver toda la vía sometidos, que el 6 de mayo celebremos. O si no, te vas al otro lado. No, el 29, ¿no? El 29. O sea, si no logran una, tienen otra. Y si no tienen otra, tienen otra. O sea, pero ¿a dónde te lleva todo eso? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu nivel que alcanzas? No, su nivel es destruir, desorganizar y trabajar para otras organizaciones. Trabajar para otros. No trabajan para el titulado, no trabajan para la unidad, no trabajan para unir a todos los egresados institutos en todas. No, trabajan para desunir, para desarticular, para desacreditar, para seguir manteniendo los mismos niveles. Para eso trabajan. Ese es el trabajo que hacen. No tienen un trabajo articulado, no luchan por los títulos, no saben plantear absolutamente nada y siguen insistiendo en celebrar el 6 de mayo y siguen insistiendo en celebrar una fecha que no tiene nada que ver. Prefieren una publicación en El Peruano que defender la ley. Prefieren reconocer a un grupo inexistente, que no existe, que está discriminado, que sufre la peor humillación. Prefieren defender eso. ¿Por qué quieren defender eso? Hay que preguntarnos, ¿no? Claro, porque si no, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llegar? Porque nosotros no luchamos para alcanzar ser profesionales en la enfermería. Nosotros luchamos para ser profesionales asistenciales de acuerdo a nuestra ley. Por eso nos han quitado la ley 28561. Por eso le han dado al administrativo. Por eso quieren que celebres el 6 de mayo. Y si no vas a poder el 6 de mayo, te lo van a pasar al 29 de junio. Bueno, me llegó el tiempo. Ni modo, ¿qué hago? Así es la vida. Bueno, me llegó el tiempo, así es. No, me quedan unos par de minutos. Entonces, si nosotros no comprendemos que debe haber un movimiento, sindicatos netamente titulados, no en enfermería, en todas las especialidades, con sindicatos y federaciones
que defiendan los títulos, que venga el respeto a nuestra ley en todas las especialidades, porque nosotros estamos en contra de los que vienen a dividir, estamos en contra de los que quieren jalar agua a su molino, estamos en contra de los que defienden las estructuras obsoletas, las estructuras que nos han hecho daño, que nos han perjudicado y perjudican la calidad de atención. Ojo con lo que estoy diciendo, perjudican la calidad de atención. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya lo hemos dicho, ya lo hemos planteado, ya lo hemos hallado. No festejes un día de esclavitud. Hay que unirse a todos los titulados en todas las especialidades. La Conta Chaqueta Blanca está impulsando. Es la única organización de titulados. Es la única organización descentralizada. Es la única organización planteando esta lucha con títulos en la mano. Y todos los, rehabilitación, en enfermería, en nutrición, en farmacia, en laboratorio, todos unidos. Porque eso es lo que se debe de hacer. Unir a todos los titulados, a todos de los institutos. Y en el Perú tiene que existir un movimiento de titulados. Hay que profesionalizar, como dicen las normativas legales, a todos los titulados de instituto. No puede ser que sean técnicos en enfermería, eso no existe. O profesional en enfermería técnico, menos, no existe. Entonces ahí está el debate, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el camino a tomar? ¿Qué debemos de alcanzar y qué no debemos celebrar? No debemos celebrar la opresión, no debemos celebrar la esclavitud, no debemos celebrar estar inmiscuidos dentro del colegio al cual no pertenecemos, no debemos celebrar la semiesclavitud. Eso no se celebra. Entonces hay que luchar por lo que nos corresponde. Y en el debate se debe plantear las cosas claras. ¿Y cuál es la cosa clara? Sencilla y fácil. Yo defiendo mi ley me da derechos, mi ley se ubica en la pirámide de Kelsen, en la más alta que hay, y que mi ley me debe ser reconocida. Primero, la 25333 como profesional y la 28561 como asistencial. Recuperar nuestra ley que la han entregado al administrativo, al artesano. Correcto. Entonces, ese es el camino que lleva la Conta y que no se puede detener, que no lo pueden detener, ¿no? Entonces ahora están intentando detenernos a nosotros que hagamos la denuncia. Y nosotros seguimos insistiendo, se tiene que denunciar al invasor, se tiene que sacar al invasor de nuestra ley. No podemos permitir que nos quiten la ley, no podemos permitir que se apropien de nuestra ley, no podemos permitir que un no titulado de otros grupos esté disfrazado dentro de nuestra ley, recibiendo derechos de nuestra ley cuando no es técnico asistencial o trabajador asistencial. No, y tenemos que seguir avanzando en el desarrollo de la organización, en la defensa de sus dos leyes, en la aplicación de sus dos leyes como profesional asistencial y mantenernos en la unidad que nos compete a todos los egresados de institutos superiores tecnológicos, sin permitir que nos dividan como lo vienen haciendo, para llevarlos ¿a dónde? ¿A dónde? Al sinfín. Para llevarlos al desierto del sinfín, para seguir dando vueltas ahí y nunca han logrado nada, nunca han hecho nada, nunca han alcanzado absolutamente nada. Y los únicos que hemos logrado somos nosotros. Gracias a Dios, por supuesto, la ley. Y gracias a Dios hemos profesionalizado en salud. Y gracias a Dios queremos también profesionalizar en el MINSA nuestros logros. Y eso es lo que nosotros hacemos. No faltamos el respeto. Somos muy técnicos, no ofendemos a nadie y sustentamos. Ahora, que nosotros, nuestros sustentos, pisen callos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Pero la verdad es la verdad. Tercer grupo profesional del equipo médico, profesional asistencial. Bueno, el tiempo se me corta, les agradezco nuevamente, sigamos con la unidad, no festejen día de semiesclavitud, no festejen grupos que no nos corresponden, no festejen nombres que no nos corresponden y festejen el día de su ley. Gogli, ley 28561. Google, ley 25333 y se apliquen esas dos leyes para crear el nuevo grupo. Se me va el tiempo. Muchísimas gracias, les agradezco. Dios les bendiga.